Sí habían aprobado ese proyecto de ley corta, justamente para, de una forma u otra, apoyar lo que estaba haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Pero a ver, estoy con doña Dina Chuquimia, ex vocal electoral, y también con el doctor Gustavo Mendoza, que es abogado constitucionalista, porque tenemos que seguir hablando de esto. Señora Dina, voy a comenzar con usted. Estos señores del Tribunal Constitucional, y ayer lo habíamos analizado, han pisoteado el principio de preclusión. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no se ha defendido tomando en cuenta aquello? Bueno, lo que pasa que el Tribunal Supremo Electoral, cuando estaban llevando adelante las audiencias precisamente de este caso, de este amparo constitucional que ha presentado este señor Palenque, no se ha debido defender de la mejor forma posible, y eso podríamos decirlo, porque el principio de preclusión es uno de los principios básicos que tiene el órgano electoral plurinacional. Claro. El principio de preclusión se aplica a los procesos electorales, por eso son procesos. Cada acto que va sucediendo en un cronograma electoral sucede y ya no puede revisarse. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha extralimitado en el análisis que ha debido hacer respecto a la ley de régimen electoral. No ha previsto ni siquiera este principio de preclusión, porque hasta el momento y hasta hoy día podemos decir que todos los actos del Tribunal Supremo Electoral ya están prácticamente salvados, o sea, no puede moverse absolutamente nada. ¿Qué se va a hacer con estos candidatos que ya han sido sorteados, sus espacios ya han sido sorteados en la papeleta electoral? ¿Qué van a hacer en este momento? Mañana precisamente se hace la elección de jurados electorales en todo el país. ¿Se puede volver atrás todos los actos que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral? No es posible hacerlo. Ahora se habla de los temas económicos. Yo me estoy atreviendo a decir que en este momento ya el órgano electoral en su conjunto ha debido sobrepasar el gasto del 80% por lo menos del presupuesto que inicialmente se ha previsto. Entonces, el principio de preclusión se aplica, no con preferencia a los otros principios. ¿Por qué? Porque debe garantizar un proceso electoral como es este proceso electoral, elecciones judiciales, donde hoy y en estos días el Tribunal Constitucional Plurinacional, con magistrados autoprorrogados, se ha extralimitado. Ha ido a interpretar la ley, es más, ha pisoteado la ley de régimen electoral, la ley 018, la última ley que ha salido en el mes de enero para viabilizar el proceso de elecciones judiciales. O sea, no se ha tomado en cuenta ninguno de estos elementos, pero particularmente no se ha tomado en cuenta el principio de preclusión. Ahora es aterradora la idea, y no es cierto, Luciana, de que lo estamos viendo ahora con las judiciales. Al año, cuando lleguen las elecciones generales, no va a faltar el que diga: mis derechos están siendo pisoteados, y va a querer poner un freno para las generales. Y sería terrible, y va a ser terrible, Miriam. ¿Por qué? Ahora estamos con autoridades judiciales prorrogadas. Si sucede, esperemos que no suceda esta, de que un candidato se sienta vulnerado en alguno de sus derechos, nos paraliza un proceso electoral, ¿qué va a suceder? Y hay que ser sinceros con el país, que el presidente del Estado, el vicepresidente del Estado, diputados y senadores se van a también autoprorrogar. ¿Tenemos que esperar eso después de esta sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional? Creo que no, y definitivamente estamos entrando en una espiral de un Estado, ya no Estado de derecho, sino de un Estado anárquico, que las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional salen a gusto y sabor de dos magistrados. En este momento solamente estamos viendo el amparo constitucional del señor Palenque, no me acuerdo ya el nombre, del señor Palenque, que ha exigido que se cumpla además esa sentencia constitucional con anuncios de que se van a sancionar a los vocales nacionales. ¿Dónde están los otros 46 amparos? Van a estar en manos del señor o de los magistrados Espada y Hurtado también, porque ya sabemos que no se han sorteado ni siquiera estos casos para la revisión, sino directamente los magistrados Espada y Hurtado han dicho que ellos van a resolver y van a dar una línea jurisprudencial. Si han dado línea jurisprudencial con este amparo constitucional, no podemos esperar otra cosa de lo que pueda suceder a partir de mañana con la revisión de los otros amparos constitucionales, Miriam. Mañana nos van a salir con que siguen paralizando el proceso, ya no en estos departamentos, que son en este momento 5, sí. Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija.
mañana o pasado mañana va a salir con que también se suspende en La Paz, en Oruro, en Chuquisaca o en Potosí. O sea, estamos en este momento viviendo en un estado anárquico, yo le digo, desde la mirada del Tribunal Constitucional Plurinacional, y eso pone en riesgo las elecciones nacionales, donde tenemos que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores el próximo año. Doctor, una vez más, bienvenido. Y quiero conocer qué piensa usted. La premisa inicial de sectores, de autoridades, que fue coincidente, era que se necesita un cambio en la justicia, que era urgente un cambio en la justicia. Estas elecciones, si se desarrollan de manera parcial, al margen de la explicación técnica que nos realiza Dina Chuquimia, si se desarrollan, ¿va a servir de algo para este cambio en la justicia? Pregunta 1. Y pregunta 2, por favor. ¿Les quedaba algún otro camino, hablando en leyes, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Le escucho. Muchas gracias. Luciana, la primera pregunta. Lastimosamente no es garantía. La crisis judicial en esta última etapa yo considero que ya ha llegado a un punto impensado. No es algo desconocido en la historia boliviana que la crisis judicial ha estado presente, la falta de independencia. Quiero citar simplemente un hecho que aconteció en 1931 en el primer referéndum. Lo que se buscaba era, entre muchos otros puntos, la independencia judicial. Eso a lo largo del tiempo ha continuado. Y en este último tiempo, el manejo de un tribunal constitucional cuya misión principal es precautelar los derechos, las garantías, la división del poder, que está plasmado en la Constitución como la norma más legítima de un Estado, ha sido más bien desconocerla en todo punto y en todo aspecto. No considero que sea una solución el que se lleve a cabo una elección judicial de forma parcial, porque lastimosamente en esta última resolución, el auto constitucional de aclaración y enmienda y complementación a la sentencia constitucional 770, quebrado 2024, no responde a aspectos básicos que están todavía presentes y en duda, como por ejemplo, vamos a elegir a 4 magistrados constitucionales en elecciones plurales, generales, universales. ¿Y qué va a ocurrir con los demás, con los 5 que no se han elegido? ¿Van a continuar las prórrogas? Lastimosamente, ese auto constitucional no dice absolutamente nada de ello. Y nos permite pensar que dentro de la idea de estos magistrados prorrogados continúa la prórroga, continúa hasta el 2025 o 26. Yo creo que el 25 no, porque el 25 tenemos elecciones generales y no se puede compartir conforme a la Constitución unas elecciones específicamente autoridades judiciales con cualquier otra de índole político. Entonces nos estarían diciendo que básicamente pretenden prorrogarse hasta el año 2026. Ahora, respecto a, ¿existía otra solución? Esta norma, este proyecto normativo, este proyecto de ley que era una alternativa para blindar las elecciones judiciales, considero sinceramente que no era la mejor alternativa. ¿La que hoy han aprobado en Senado? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, la ley que regula el proceso de preselección, que se presume constitucional. Nadie la ha declarado inconstitucional. Otra cosa es que la han inaplicado y enseguida voy a explicar qué significa y de dónde viene la inaplicación de la norma. Considero que la solución adecuada debió seguir la línea del proyecto de ley 075, aquel que inicialmente buscaba la cesación de funciones de estas autoridades prorrogadas. Pero que no ha sido promulgada. Claro que sí, pero esa sí hubiese sido una buena solución. Y la otra alternativa que tiene el órgano electoral plurinacional es justamente el control de convencionalidad, que es justamente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al inaplicar una norma vigente en nuestro ordenamiento jurídico, bajo el argumento de señalar, en virtud a los principios que rigen a los derechos humanos, el principio de progresividad, pro homine, yo voy a aplicar una norma jurídica externa de derecho internacional humanitario, de derechos humanos. Eso es lo que ha hecho. Y ojo, no es la primera vez que ocurre. La sentencia 84, quebrado 2017, respecto a la reelección indefinida, aplica exactamente lo mismo. Inaplica la Constitución en el artículo 168 y aplica con carácter preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Es una práctica reiterada que genera un uso y abuso del cargo del Tribunal Constitucional. Pero ojo, el Tribunal Constitucional se equivoca, porque él no es el último intérprete de la Convención Americana. El último intérprete de la Convención Americana es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, recordarán ustedes lo que ha acontecido con la sentencia 84 quebrado 2017. Vino después una opinión consultiva de la Corte Interamericana y dijo: Tribunal Constitucional, tú eres el último intérprete de tu Constitución, yo soy el último intérprete de la Convención. Tu sentencia contraria los principios que rigen en la Convención Americana, los principios democráticos, la necesidad de rotación en democracia. Y por eso restituye el artículo 168. ¿Qué quiero decir con esto? En el marco de la inaplicación que emerge del control de convencionalidad, cuando existe una norma externa que es más beneficiosa para los derechos respecto a una interna, puede ocurrir la inaplicación de la norma. Pero ojo, no solo está reservado para jueces y tribunales. También cualquier autoridad pública puede inaplicar una norma. Y ojo, una sentencia constitucional también es una norma. Podrían utilizar el mismo criterio, el órgano electoral plurinacional. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay en el 2011, ha establecido que también cualquier autoridad pública que en el examen de compatibilidad deba aplicar una u otra norma, interna o externa, si la externa es más beneficiosa y con más protección de derechos humanos, en este caso, derecho al sufragio activo de todo el electorado boliviano, debe aplicarse con carácter preferente. ¿Tufi? Muy bien, tomando precisamente lo último que ha planteado el doctor Mendoza, se lo traslado la inquietud a la doctora Chuquimia. La posibilidad de que se recurra a la CIDH para que finalmente sea el organismo internacional el que diga: esta es la norma que hay que aplicar. Doctora, ¿usted cree que se puede dar ese camino? Estamos a 1 mes y 2 días de las elecciones judiciales. Usted conoce los tiempos electorales. ¿Puede haber un cambio ya a estas alturas, tal vez pensando en que el TSE decida ir adelante igualmente ahora con la opción de la CIDH? Bueno, sabemos que los tiempos en la CIDH son bastante largos, Tufi, y en el entendido de que el proceso electoral no puede parar y no va a parar, como lo han anticipado los vocales, el resultado que pueda salir de la CIDH podría ser muy tardío. En este momento sí, tengo entendido que inclusive uno de los representantes de nuestro estado ha presentado un reclamo o ha presentado un documento ante la CIDH indicando que el TCP está paralizando el proceso electoral, elecciones judiciales, un reclamo, ¿no? Ese reclamo seguramente va a entrar en análisis y la CIDH se pronunciará, espero, en unos 15 días por lo menos, y a ese tiempo va a pasar, ya el proceso electoral está continuando, hablamos de los primeros días de diciembre. Es una de las medidas, uno de los caminos que se podría tomar, pero cuando hablamos de procesos electorales que no se están suspendiendo, entonces los tiempos definitivamente no nos ayudan a tener una respuesta en el ámbito internacional. Sin embargo, considero yo que debemos resolver este tema en el ámbito nacional y hay que dar soluciones, Tufi, Miriam, Luciana, hay que dar soluciones para el país. Yo pensando, al venir, pensaba y decía, ¿cómo vamos a resolver? En este momento la Asamblea Legislativa Plurinacional no se ha pronunciado, porque particularmente estos amparos van contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, no van contra el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral está como tercero interesado que debe aplicar la norma. Lo que tiene que hacer en este momento la Asamblea Legislativa, de acuerdo a esta sentencia, es volver a convocar a las y los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia de Pando, Beni, Santa Cruz, Cobija y Tarija, al igual que para el TCP, para estos departamentos específicamente. ¿En cuánto tiempo lo van a hacer? No lo sabemos. El tiempo y los plazos continúan corriendo. Uno, deberían pronunciarse de manera inmediata desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ahí pareciera ser que está el pecado original de todo este embrollo que tenemos en el país. Dos, ya
por una vez, y por ahí me van a criticar muchos, yo lo sé, los candidatos particularmente me van a criticar. El Tribunal Supremo Electoral ha ampliado por una vez la fecha de realización de elecciones judiciales. En una forma de salir de este embrollo en el cual nos ha metido el Tribunal Constitucional Plurinacional, y hablo de estos dos magistrados, hacer una ampliación, pero en coordinación, para ver en qué momento hacen la convocatoria para estos tribunales, para podría estos dar hasta candidatos. un mes? Podría ampliarse. ¿Hasta enero? Podría ampliarse, hay que ver el tema presupuestario. En este momento ya le digo, no, tienen que ver el tema presupuestario por lo menos hasta fin de mes de diciembre. Pero hay que ver el tema de los tiempos Ya de la estábamos convocatoria, sí. tiempo de la presentación de los candidatos, la toma de exámenes, lanzar nuevamente, y por supuesto que en el tema logístico en este momento me atrevería a decir, no tengo esa certeza, pero me atrevería a decir que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente ya tiene en manos las papeletas electorales. Ay, Dios. Lo que implica que el órgano ejecutivo tendrá que erogar otros recursos para hacer que estos nuevos candidatos puedan ser insertados en las papeletas electorales. No es tan fácil, por ahí los magistrados Espada y Hurtado han visto que la cosa era fácil, suspendemos aquí, se mantienen y se prorrogan. Los bolivianos queremos nuevas autoridades judiciales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y finalmente, en cuanto a las soluciones, aquí el doctor me va a ayudar también por ahí, si se sabe la ley 026. La ley 026 también sanciona a quienes promuevan la obstrucción de un proceso electoral. ¿Y por qué no están tomando? Perdóneme, Sí. y le pido también disculpas a la producción. ¿Por qué no tienen abogados en el Tribunal Supremo Electoral? Hay una abogados que puedan jurídica. interpretar bien esto. Así, hay una dirección jurídica. Entonces, en este momento lo que yo veo desde mi percepción es una obstrucción del proceso electoral, elecciones judiciales. Ahora, con la aquiescencia que le ha dado el Tribunal Supremo Electoral a la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, entonces los han legitimado. ¿Qué significa? Que estamos diciendo que esos magistrados son legales y legítimos. ¿Y qué pasa cuando los magistrados del órgano judicial son legales y legítimos y cometen una falta a la ley? Juicio de responsabilidades para ambos magistrados por obstrucción a un proceso electoral de estas magnitudes. Y eso tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa, tiene que analizar, tienen abogados, más constitucionalistas, seguramente penalistas, lo que corresponda. Tienen que hacerlo porque los bolivianos no podemos quedarnos en la indefensión viendo cómo se destruye la institucionalidad del órgano judicial y ahora del órgano electoral. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, de igual manera, gracias por habernos acompañado.